Hola, ¿qué tal? Hoy os voy a enseñar cómo crear vuestra propia resina para flores. Lo primero que vamos a tener en cuenta es tener un bote hermético, también pigmentos en polvo y polvos mica, que le dará mucha intensidad y brillo. El producto principal va a ser silicona para goma eva. Este adhesivo que vamos a utilizar para crear nuestra base. Introduciremos en el bol la cantidad suficiente. Tener en cuenta que a medida que cae va creando burbujas y esto ya veréis luego cómo lo solucionamos. Vale. Este es el pigmento que utilicé la otra vez, que es tinta en alcohol, pero ahora lo que vamos a utilizar es pigmentos en polvo. Tienen muchísima intensidad y mucha fuerza de color. Iremos controlando la cantidad de pigmento que vamos aplicando. A mayor cantidad de pigmento, más opaco se vuelve nuestra resina, menos translúcido nos quedará luego el resultado obtenido. Ahora aplicaremos un poquito de pigmento mica. Fijaros cómo me ha manchado la mano el pigmento en polvo. Y bueno, y también iremos controlando la cantidad para saber hasta qué punto quiero yo que tenga ese brillo especial que nos da este pigmento. Como he estado moviendo bastante intensamente, ahora para retirar las burbujas aplico con un pulverizador un poquito de alcohol. Y bueno, ahora mismo lo que hago es ponerle un poquito más de polvo mica, en este caso es un pelín lila, me gusta este tono y el resultado luego ya veis que nada más moverlo, fijaros, es muy bonito. Bueno, ahora vamos a proceder a hacer la inmersión del pétalo. Es un pétalo que he creado muy estrechito, ya veréis por qué. Y vamos a intentar que quede lo más saturado posible por tensión superficial. ¿Vale? Haré varias pruebas con diferentes tonos. ¿Vale? Todos los he intensificado con los pigmentos en polvo. Ya veis qué brillo tienen, todos tienen polvo mica también. Y fijaros, es que se adhiere súper bien. Antes de cerrar los envases sería conveniente que no quedaran restos en los filos para que queden herméticos. Yo los retiro y los vuelvo a depositar dentro del envase. Se disolverán y quedarán integrados con todo el producto. Bueno, ahora vamos a ir observando los diferentes tonos que he creado. Este es el primero, el azul. Fijaros qué bonito, qué brillo y qué intensidad tiene. En el papel lo podemos ver. Y veremos el resultado en el pétalo. Fijaros el pétalo que había creado y ahora fijaros la elasticidad, estiro de los contornos y veis, no se rompe, es súper elástico, ¿vale? Con todos los tonos he hecho lo mismo. Este es un tono que también he creado con diferentes rojos y también lleva polvo mica, ¿veis? Es precioso. Con estos dos tonos, este rojo y este teja, y veremos el resultado. Bueno, aquí podemos observar cómo ha quedado. Vuelvo a hacer el mismo procedimiento, estiro, fijaros, y mirad qué brillo tiene, tan bonito. No se rompen, fijaros, es precioso. ¿Vale? Y ahora os voy a comentar un par de cosas. En el primero, en este caso veis, se han creado unas burbujas aquí en el segundo menos, y es porque no estaba bien disuelto, quedaban burbujas en mi silicona. El próximo color es un tono naranja y ya veréis que no queda tan opaco, queda más translúcido porque he aplicado menor cantidad de pigmentos en polvo. Seguimos, este es un tono verdoso, aunque aquí casi no se aprecia, ¿veis? Es un tono verdoso, también con pigmentos, ¿vale? Aunque engaña mucho porque el pigmento se ve amarronado, cuando lo aplicas queda verdoso, fijaros qué bonito. ¿Vale? El siguiente que os voy a presentar
es tinta en alcohol, el colorante es tinta en alcohol y ya veréis que no queda un tono tan profundo, ¿vale? Es mucho más traslúcido y con el tiempo va perdiendo intensidad, ¿veis? Es un color muy bonito, muy traslúcido. Podemos conseguir tantas tonalidades como queramos, dependiendo de los pigmentos de los que dispongamos, lógicamente. ¿Veis? En este caso nos ha pasado igual que el rosa, no está tan saturado. Bueno, ahora veremos qué podemos hacer para fortalecerlos, ¿eh? Ya veis que quedan flexibles todavía. Y lo que podemos utilizar, por una parte, fijaros, es barniz de poliuretano al agua, brillante, ¿vale? Este barniz le da bastante consistencia. También podemos utilizar esmalte de uñas, en este caso de brillo, y podemos utilizar esmalte en gel de curado en lámpara, ¿vale? Este es un de acabado, un finish, y también podemos utilizar resina UV, ¿vale? Resina que cura en lámpara. Lo ideal es aplicar cualquier tipo de barniz de acabado por las dos caras de nuestro pétalo. Le dará mayor consistencia, evitará que se pueda romper fácilmente. El barniz en gel, como es este caso el barniz de uñas finish, lo curaremos en lámpara UV. Los barnices al agua, la característica que tienen es que para que curen hemos de esperar a que evapore toda la parte acuosa del producto. Por tanto, no será tan rápido como un barniz al solvente. Podemos aplicar 2 o 3 capas, pero esperando el tiempo adecuado para que el producto se haya curado. El siguiente producto es otro barniz al agua, que además tiene la característica de que es muy fluido. Por tanto, cuando lo dejo reposar, el producto va resbalando, como veis aquí, y tengo que retirar el exceso. Lo ideal es aplicar también 2 o 3 capas para que le dé mayor consistencia al pétalo. Estos pétalos que os enseño ahora están fortalecidos con el último barniz al agua y veréis que son bastante flexibles, los puedo moldear sin ningún problema y no por esto son frágiles. El tocado que os presento ahora, cada pétalo estaba fortalecido con resina UV y por tanto no me deja moldearlos una vez curados. Bueno, veréis este pétalo que todavía no le he puesto fortalecedor y como veréis está bastante flexible todavía, no tiene protección ninguna. El siguiente es el de esmalte de uñas y igualmente veis que todavía está demasiado flexible. Este sería bastante delicado. Y el siguiente es el de gel de uñas y si os fijáis este sí que tiene consistencia. Por tanto, si comprobamos con el tocado vemos que tiene bastante cuerpo. Bueno, muchas gracias y os espero en el siguiente vídeo. Espero que os haya gustado. Hasta la próxima.